Hola, nosotros somos Gustavo y Víctor. Fuimos compañeros de universidad y fundamos una startup llamada Practimatch, que busca conectar a estudiantes y egresados con puestos de trabajo que van de acuerdo a su perfil, de forma automática utilizando inteligencia artificial. Y ahora hemos decidido sacar también un podcast. Sí, bueno, el propósito del podcast es que les brindemos a ustedes principalmente herramientas para que sean más empleables. Vamos a traer a gente capa, top en áreas de recursos humanos, en empleabilidad, para que les den tips de qué decir en entrevistas, cómo responder a ciertas preguntas, cómo orientar tu CV y todo esto que vayan a necesitar para que sean más empleables y se les facilite esta inserción laboral, que usualmente es difícil al inicio. Sí, y que fue la razón principal por la que creamos nuestra startup, ¿no? Porque Lo vivimos nosotros. lo vivimos nosotros y vimos que había un montón de chicos que les costaba, mejor dicho, mucho conseguir su primer trabajo. Sea porque no necesariamente tenían los contactos, no tenían un buen CV, no sabían cómo dar una buena entrevista, no entendían mucho el juego que hay detrás del tema de empleabilidad, porque al final, o sea, podría decirse que también hay que tener un poco de maña para entender ese juego. Definitivamente. Y bueno, con la experiencia que hemos estado obteniendo, queríamos compartirlas con ustedes y también contarles un poco cómo nació nuestra startup, ¿no? Todo esto se remonta al año 2021. 2021, Qué tiempos aquellos. sí, donde Víctor y yo fuimos, creo que por primera vez, compañeros Sí. de trabajo en un curso llamado Ingeniería de Datos, allá en la Universidad del Pacífico. Nos pusieron como reto, bueno, crear un proyecto o una empresa, digamos, Sí, como una idea de negocio. una idea de negocio Para aplicar la teoría. exacto, que tenga como centro la tecnología, ¿no? Ujú. Básicamente una startup. Y lo que hicimos fue analizar algunos problemas que se estaban viviendo en ese momento. Ya estábamos en sexto ciclo más o menos. Y vimos que un montón de chicos ya estaban empezando a meterse a buscar prácticas, ¿no? Curiosamente, nuestros amigos que ya estaban en noveno, décimo ciclo, nos comentaban que no podían graduarse porque no habían conseguido el crédito de haber practicado. Sí, eso. Investigando un poco más nos dimos cuenta de que era algo obligatorio para la Sí. mayoría de universidades practicar para graduarte. ¿Y cómo fue que creamos más o en ese proyecto la idea? Sí, pucha, Gustavo estaba en ese tiempo soltero, eh, bastante en Tinder, en Bumble, en Grindr. Tenía todas esas aplicaciones y justo como estábamos cerca del deadline para hacer el trabajo, dijo, pucha, sería algo bien chévere que pueda swipear, pero puestos de trabajo, ¿no? Y así fue como sale esa idea central que era Tinder para practicantes y empresas, combinado con lo que le habían dicho la gente mayor, nuestros compañeros, ¿no? Sí. Y esa era como que la idea central. Y como íbamos a hacer bueno, un match entre practicantes y empresas, decidimos llamarlo Practimatch, ¿no? No hubo mucho pensamiento detrás Sí. del nombre. El punto es que, bueno, empezamos a utilizar esa idea de trabajo en otros distintos trabajos porque, o sea, era una buena idea y no... Por flojos. Sí, no queríamos como que pensar mucho más y en verdad teníamos bien metida en la cabeza que quizás en algún momento esta idea podíamos llevarla a la realidad, ¿no? Entonces Sí. mejor obtener la perspectiva de los cursos que le seguían y la empezamos a utilizar, a reciclar. Y por allá en el 2023, a finales del 2023, porque fue justo antes de que me fuera de intercambio, Sí. Se nos ocurrió la idea de, oye, ¿por qué no llevamos esto al mundo real? ¿No? Y bueno, con otro compañero nos acercamos a Emprende UP, que es el Centro de Emprendimiento de la Pacífico. Justo nuestro, en su momento, profesor de Funda Conta estaba dirigiendo Emprende UP, era el director de Emprende UP en ese momento, y le pedimos agendar 15 minutos para contarles nuestra idea de negocio, ¿no? Hacer que los estudiantes consigan prácticas y que las empresas reciban candidatos en menos de 24 horas utilizando IA. Ese era el concepto. Llegamos y una conversación que originalmente iba a durar 15 minutos terminó durando como 2 horas. Nos pasamos hablando un montón sobre el potencial, qué es lo que esto podía hacer. Finalmente dijimos, ya pues, regreso del intercambio, porque yo me estaba yendo a Holanda en ese momento, y en el 2024 lo sacamos, ¿no? Ujú. Sí, igual en todo ese tiempo de que estaba de intercambio, igual lo estábamos planeando, hablando con el primer programador para que desarrolle el sitio web, etcétera, ¿no? Así que cuando ya llegó, nos fuimos con todo. Sí. Y chicos, hay algo bien importante que creo que les puede servir. Así como nosotros que fuimos
a Emprende UP para sacar este bichito que teníamos dentro de la idea de trabajos grupales y ponerlo en la vida real, creo que ustedes también deberían hacerlo. Si es que tienen algo que quieren hacer pero no lo hacen porque no se atreven a dar ese primer paso, el empujón a la piscina, vayan con gente que sepa un poco más que ustedes y háganlo, ¿no? Porque, bueno, si fallan, al menos lo intentaron. Y eso es mucho mejor de que quedarte con la idea de qué hubiese pasado si. Sí, Así es que verdad. 100% recomendado eso. Nosotros no teníamos idea de qué era este Sí. mundo. O sea, no sabíamos qué eran las startups. En realidad, no teníamos como que mucha idea de cómo se construía un negocio así con el core de tecnología. Y fuimos a buscar a quienes mejor referencia tenían en ese momento, que eran los de Emprende UP, quienes sí nos guiaron y nos ayudaron a, oye, puedes lanzarlo de esta forma, ¿no? Y así fue como empezamos a tener las primeras ideas, nos metimos un par de talleres con ellos, viendo qué era lo que podía salir. Yo me fui a intercambio y bueno, los cursos que llevé fueron principalmente enfocados a tecnología, startups, venture capital, que era todo este ecosistema emprendedor tecnológico que sentía que iba a ayudar mucho a sacar la idea adelante. Porque en verdad, o sea, como les decimos, Víctor y yo no teníamos idea, veníamos del mundo corporativo. Yo en ese momento habíamos trabajado juntos en Diners también en su momento. Bueno, de ahí yo trabajé en canal tradicional en Alicorp. Yo con consultora, en KPMG. Sí, ninguno de los dos tenía experiencia en startups, en verdad. Éramos súper nuevos en eso, veníamos del mundo corporativo. Pero sí teníamos una idea y un propósito que era el problema que queríamos resolver, ¿no? Entonces, cuando inició el 2024, yo regreso a Perú, ya con un poco más de conocimiento y digo, mira, ¿sabes qué? Un poco en contra del propósito de Practimatch, no voy a practicar y me voy a dedicar 100% a la startup. En ese momento tú te fuiste a intercambio. Ojo, disclaimer acá, ya había practicado, ya tenía las 2 prácticas obligatorias, entonces por eso podía hacerlo, ¿no? Pero ustedes, chicos, sí tienen que hacer las prácticas para graduarse, eso sí. Eso sí. Y bueno, yo regreso al intercambio y digo, ¿sabes qué? Voy a darle una oportunidad a este proyecto y voy a dedicarle tiempo completo, sin saber mucho en verdad, y en realidad a los 6 meses me di cuenta de lo mucho que me faltaba conocer del ecosistema y saber un montón. Y justo se abrió una oportunidad en Salcantay, ¿no? Sí, Salcantay Ventures. Donde, bueno, para los que no saben, Salcantay Ventures es un fondo de Venture Capital acá en Perú. Y Venture Capital son los que le invierten a las startups en etapas tempranas, ¿no? Entonces, quería conocer un poco de los dos lados. Y si bien tenía un poquito de conocimiento del mundo de startups, no tenía nada de conocimiento del mundo de Venture Capital. Entonces, me sirvió aprender un poco de las dos cosas, ¿no? A la par que, bueno, Víctor estaba viajando por allá. Sí. Yo también me fui a intercambio, me fui en Finlandia y ahí también metí a cursos de emprendimientos, de startups. Creo que estas oportunidades, si es que pueden tenerlas, se las recomendamos 100% porque, pucha, abre tu mente con cosas que ni siquiera sabías que existían y te permite llegar a cosas como estas, ¿no? Porque tal vez si no nos íbamos de intercambio, nos iba a faltar ese último conocimiento que nos iba a ayudar a aplicarlo mejor, ¿no? Así que creo que sí, siempre que puedan hacer una oportunidad para expandir su mente, conocer más culturalmente otras cosas, tómenlas, 100%. Sí, te abre un poco la mente, diría. Y si lo llegan a hacer, traten de... O sea, el intercambio es una experiencia excelente. Si su universidad lo tienes, o sea, tiene ese programa, aprovéchenlo. Creo que igual fue un privilegio para nosotros poder hacerlo. Y ahí la recomendación sería que traten de hacerlo en cosas que no necesariamente saben mucho, ¿no? Cosas en las que no necesariamente se sienten tan preparados, para que conozcan un poco más y aprendan sobre bueno, o cualquier tema nuevo que quieran saber, ¿no? Sí, salir de esa zona de confort es clave. Sí. Y bueno, de ahí, ¿qué fue, Gustavo? Volvimos y empezamos. Creo que el boost que sentí después de haber trabajado en Salcantay me ayudó un montón. Sí. O sea, yo sí sentí una diferencia, por lo menos, incluso en los primeros 3 meses que ya estaba practicando ahí, sentía que había aprendido mucho y creo que el conocimiento ayudó. Y es más, de Salcantay salió nuestro primer inversionista / mentor también, ¿no? Que fue Gonzalo. Saludo a Gonzalo. Un saludo a Gonzalo Pizarro también.
él nos ayudó a guiar un poco más la startup a nivel financiero para que salga como que todo limpio. Ahora, ya con más de 10.000 alumnos registrados en nuestra plataforma, más de 200... Colocaciones. Más de 200 colocaciones en puestos de prácticas y en puestos de trabajo. Un montón de altibajos en su momento. Sí. Creo que es un juego de perseverancia también. 100%. Podemos decir que, bueno, estamos encaminados a hacer que Practimatch siga creciendo, ¿no? Sí. Ya habiendo trabajado con más de 150 empresas también. Más de 200 ya. Ya más de 200, sí. Más de 200 empresas. Queremos seguir sacando la idea adelante y ahora habilitar este espacio para contarles un poco de nuestra experiencia de estas más de 200 colocaciones que hemos hecho y que lo tomen como un poco de consejo sobre qué cosas les serviría a ustedes, qué hemos aprendido nosotros de quienes evalúan a los practicantes para que terminen entrando en una empresa. Y finalmente este consejo viene siendo para que ustedes puedan mejorar en las cosas que creen que les faltan o que nos puedan decir qué cosas les gustaría escuchar, ¿no? Qué empresas les gustaría que traigamos, en qué temas les gustaría profundizar un poco más, cómo hacer un buen CV, cómo hacer una buena entrevista. Y hablándolo como de una persona o de unas personas que vivieron ese problema, ¿no? O sea, nosotros hemos estado en sus zapatos, sabemos qué difícil es conseguir un primer trabajo cuando la universidad no siempre te prepara para esta etapa, ¿no? Creo que es un problema acá en Perú, quizás en otros países también. Y ahora es cuestión de contarles, más que la experiencia, cómo hacer que su perfil sea más empleable. Sí, y ahí, chicos, muchas veces la gente dice aprendan de sus errores, lo cual es cierto, es bastante bueno, los errores nos ayudan a aprender, pero hay algo que no dicen mucho y es incluso mejor, que es aprendan de los errores de otros. Entonces, nosotros hemos pasado por la posición de ustedes y hemos cometido muchas equivocaciones y en lugar de que tengan que estar haciéndolas, escúchennos, ¿no? Escúchennos para que aprendan y no tengan que pasar por lo mismo y que sea más rápido su camino de aprendizaje. Por ejemplo, algo que les puede contar Víctor es cómo no ir vestido a tu primer día de trabajo, ¿no? Sí. No sé por si quieres contar esa experiencia. No quiero, pero bueno, ya que insistes, lo voy a hacer. Por si acaso, averigüen siempre cómo es el código de vestimenta de su centro laboral, porque encima estaba él, da más risa. Nosotros trabajamos virtual porque estaba como que acabando la pandemia, eso, y dijeron, ya, vamos una vez presencial. Entonces, o sea, era verano, tipo noviembre, así. No es justificable. Un poco, no es para nada. y estaba en short. Entonces dije, pucha, o sea, normal, ¿no? Porque el ambiente era bien chévere en el trabajo, en la empresa. Y entonces voy, y justo me acuerdo que estando 2 cuadras de llegar, me saluda alguien, y yo primero no la reconozco, y digo, ¿quién es esa señora? Y resulta que era mi jefa. no lo había visto en persona nunca. Me saluda, y como que me mira muy extrañada, ¿no? Y yo digo, ¿qué habrá pasado? Entonces, bueno, seguí nomás, porque estaba ella yendo a otro lado, y entro, y el de seguridad me dice, ¿a dónde vas? Le muestro mi photocheck, ¿no? Voy a trabajar, mi primer día presencial. Y me dice, no puedes venir así. Y yo, ¿qué? Pero, ¿cómo así? Era mi primer trabajo, ¿no? Mi primera práctica. Me dice, no puedes venir así. Entonces, estaba emocionado y todo mi mundo se acabó. Dije, ¿qué? No voy a poder trabajar, me van a despedir, ¿qué va a pasar? Lo peor de todo es que no era, o sea, una microempresa, un emprendimiento donde, bueno, quizás el código de vestimenta es un poco más suelto, ¿no? O sea, un poco más fresh, digamos. Pero era una entidad financiera. O sea, trabajamos en Diners en su momento y a Víctor no lo dejaron pasar porque vino en short a su primer día. Era como 30 grados, Gustavo. En short y polera. O bueno, en short y polo. O sea, terrible. Cualquiera pregunta antes, ¿no? O sea, y para que no les pase lo que le ocurrió a Víctor, porque incluso esa vez, no sé si te habías encontrado a nuestra jefa en su momento en la entrada, pero yo recuerdo que Víctor me escribe, ¿no? Oye, no me están dejando pasar. Y yo le digo, ¿qué? ¿Por qué? Y me dijo, vine en short. Bajo y me encuentro a Víctor en la entrada
Y le preguntamos al guardia qué podemos hacer, ¿no? Y me dice, bueno, hay un Totus acá a 2 cuadras donde se puede comprar un gin o algo. Sí. Y bueno, Víctor y yo vamos, nos encontramos a nuestra jefa en el semáforo y nos pregunta qué pasó. Y le digo, bueno, Víctor ha venido en short y no lo están dejando pasar. Se mató de risa nuestra jefa. Y bueno, caminamos por todo Canaval y Moreira para llegar al Totus. Y Víctor ahí se compró un gin, regresamos y ya con mucho roche pudimos pasar a... Sí. O sea, moraleja, aprendan de los errores de los demás y no vayan en short a su primer día de trabajo presencial. Sí, averigüen, o sea, cómo ir bien vestidos, den una buena primera impresión, ¿no? Sí, ojo, porque podría ser que sí, no sé si es que es una startup o algo diferente, por eso averigüen, ¿no? Puede ser que en algunos lugares sí. Sí, en realidad, en Practimatch, por ejemplo, ya tenemos 10 personas trabajando y no es que tengamos un código de vestimenta. Sí, pero igual no vengo en short, ya me da miedo. Sí, Víctor igual ya no viene en short ni a su propia startup. Entonces sí, errores. Y muchachos, me presento contra la gente. Yo soy un Anonymous de Practimatch. No tengo injerencia, pero me han pedido colaborar un poco en este podcast. A los dos, tanto a Gustavo como a Víctor, que han tenido experiencias así laboralmente. Por así decirlo, alguna experiencia así como Víctor que ha tenido en relación a su vestimenta y le fue mal. Por ejemplo, en tu caso, Gustavo, alguna anécdota que puedas tener similar, que no necesariamente te ha pasado al momento de estar de empezar un trabajo o en una entrevista, sino ya en tu etapa laboral, porque creo que la idea no es solamente cerrarnos en cómo estar al comienzo al momento de entrar a la empresa, sino también en la continuidad y en lo que se hace ahí normalmente. A ver, Gustavo. Yo creo que un primer evento así súper rochoso fue cuando empecé a practicar en Alicorp. ¿Ya? Yeah. Y bueno, las oficinas quedan allá en Miraflores, en 28 de julio. Así es. Y mi primer día estaba saliendo de la universidad. Una, ex compañera de la universidad me iba a recibir porque ella iba a ser la que me iba a dar las introducciones, como el onboarding, ¿no? Que famosamente se le conoce. Y era la primera vez que yo iba a tomar el Metropolitano. Ya, porque no lo necesitaba. Yo me movía de San Borja a la Pacífico o por Javier Prado o por en Canadá. Su limusina. En la B. Mercedes. O en Javier Prado o por Canadá. Esa es la B, ¿no? Sí. La de San Luis, claro. Sí. Sí. Y me subí al Metropolitano. No sabía muy bien la dinámica y la bajada y me pasé como que 2 paradas. Y llegué tarde, pues, a mi primer día. Como que unos 20 o 30 minutos tarde, más o menos. Llegué aproximadamente a las 5 de la tarde cuando ya todo el mundo se quería ir. Y sabían que yo estaba en clase, ¿no? Hasta esa hora, pero como esperaban que llegara a 4:30, más o menos, terminé llegando a las 5. Y tuve igual, ese primer día me quedé como hasta las 7, 8 de la noche, o sea, recibiendo la inducción de lo que iba a hacer en esa chamba. Sí, o sea, se puede llegar en short, pero nunca tarde, chicos. La puntualidad es muy importante. Sí, ¿qué es peor, llegar impuntual o llegar mal vestido? Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Pero a ver qué piensan ustedes. Pero igual, ¿no les ha pasado también que al comienzo de entrar a una empresa, como que la puntualidad, salvo el caso de Gustavo, anormal, generalmente la gente llega temprano, como que intenta ser lo más puntual posible, pero de ahí como que se empieza a relajar porque ve que la gente llega tarde, por ahí llegó tarde una vez y no le dijeron nada y como que se empieza a salir la idea de que la puntualidad, por más que siempre te venda que sea esencial, no te la exigen tanto. No sé cómo será en sus casos. Y creo que es bien variado. Creo que es bien variado. O sea, ese es un buen comentario y tengo una analogía bastante buena y es cuando estás en la universidad y decides faltar un curso, ¿no? O sea, estás ahí yendo todo, pero dices, pucha, hoy día no voy, ¿no? Qué flojera. Y eso es lo peor que puedes hacer porque esa es una bola de nieve horrible que ya mejor no voy pasado, ya nunca más van. Entonces, eso puede pasar con la puntualidad. O sea, desde mi punto de vista y en mi experiencia, en algunos casos importa, en otros no. Depende si, por ejemplo, tienes una reunión temprano en el trabajo, pero yo creo que sí es muy bueno, da una impresión muy correcta que llegues a la hora o un poquitito antes, ¿no? Especialmente en el trabajo. ¿Tú qué piensas, Gustavo? O sea, siempre creo que la puntualidad en general, quizás nosotros como cultura no la tenemos tan mapeada y por eso la gente suele decir como hora peruana, pero en la chamba sí es importante. O sea, las primeras impresiones importan y mantener ese ritmo también, que la gente vea que
que realmente te importa lo que estás haciendo, llegas temprano, de alguna forma también vestido decentemente, como que sí sirve. Igual hay empresas y empresas que tienen sus políticas también como que un poco más relajadas, otras pueden ser un poco más estrictas, hablando de quizás, no sé, estudios de abogados que suelen ir externados incluso, y ahí asumo que la puntualidad también es tremenda. Pero sí. Sí, por ejemplo, ahí hablando de cosas que no se deben hacer, de la universidad, ¿te acuerdas de...? A ver, voy a decirle el nombre al oído para que quede en confidencial. No dice tu nombre. Que Sí, me acuerdo de él. había un chico, que ese es un caso de Practimatch, es un caso real. Ya le vamos a llamar Juan para que Le vamos a decir Juan. quede en anónimo. Que él era la representación de lo que estaba diciendo, de llegar tarde, no ir a clase, sacar malas notas. Él se graduó hace poco conmigo y en verdad todo el mundo estuvo sorprendido. Nadie sabe cómo se graduó este chico. Ya, era él un lo pata. conocía bastante. Sí, yo compartí un par de salones con él y en realidad fue uno de los primeros clientes también de Practimatch. Creo que ha sido el primero. Creo que él fue el primer cliente de Practimatch. Sí, el número 1, creo. Sí, que nos dijo... No creo que se escuche eso, pero una pelea de gatos. Sí, que nos dijo... O sea, nos hizo pensar a nosotros que si en verdad le conseguíamos trabajo a este chico, podíamos con cualquier cosa. O sea, era la persona... Se saltaba clases, como no rendía tanto, sus participaciones eran como más o menos, o sea, sin rajar mucho a él, pero era un desastre. Pero rajando de él. Sí, o sea, y él sabe, le hemos pedido permiso para contar esta historia. Sí. Pero él fue uno de nuestros primeros clientes, si no el primero, y un poco la prueba de que la idea funcionaba, ¿no? O sea, nos demoró mucho conseguir la primera empresa, creo que aproximadamente unos 3, 4 meses, no vamos a decir qué empresa fue. Y cuando teníamos menos de 30 personas registradas en nuestra plataforma, él era uno de esas personas. Y en verdad, o sea, lo ayudamos a mejorar su CV, lo preparamos para las entrevistas. Asesorías de CV, entrevistas en practimatch.p. También. Él, vimos como que una transformación 180 así completa de la persona que llegó a esa primera sesión, a esa primera asesoría. Y encima era con varios mentores, porque el primero vio y dijo, no, este es un caso perdido. Y de ahí tuvimos que conseguir otro y también lo hizo y creo que fue aprendiendo. Sí, y al final, o sea, recibir la noticia de que consiguió la chamba fue como que, oye, en verdad, Perú podemos ganó el contra lo mundial, imposible. Sí, o sea, Una locura. misma emoción cuando Perú ganó el mundial. Ganó el mundial. Perdón, clasificó al mundial. Sí. O sea, fue un hecho histórico, creo que en Practimatch. Definitivamente, o sea, pucha, es la prueba de la constancia, ¿no? En verdad, Sí. si lo intentas, buscas a gente que sí sabe, creo que sí la pueden hacer, ¿no? Y bueno, de ahí más de 200 personas más después que... E increíblemente, para la gente que no sabe esto, le fue súper bien en su chamba. Ah, sí, ¿verdad? O sea, la gente... Mira, no era el alumno ideal. Probablemente, creo que estaba en medio inferior, puede ser. Pero para que vean que quizás, o sea, una persona que es buena a nivel académico no es necesariamente... O sea, una persona que es mala a nivel académico no necesariamente significa que sea mala desempeñándose laboralmente, ¿no? Sí. Al pata le fue súper bien. Hizo sus 2 prácticas ahí porque lo movieron de área. Y la empresa estaba encantada con él, en verdad. Y nos agradecieron a nosotros también por haberlo conseguido. ¿Quién lo iba a pensar? ¿No? Sí. Fue una gran historia de éxito y ahora lo incluimos siempre que pichamos Practimatch. Está en una de nuestras diapositivas. Cuando ganamos el Proinnovate, el concurso del Ministerio de Producción, él estaba ahí. Así que él salió, sí. Él es parte de esto, ¿no? Es parte de nuestra historia. Sí. Luego también, así como la segunda, tercera... No, la segunda chica, ¿te acuerdas? Sí. Ya, ese fue un caso... Sí. Fue un caso también especial porque... Bueno, bonito. Al otro chico que le estamos diciendo, Juan, sí lo conocíamos. Ajá. Era nuestro amigo de la universidad y yo llevé varios cursos con él. Pero esta chica era como... ¿De nuestra misma carrera o de la misma facultad? No, sí era de la misma facultad. De la misma facultad, no de la misma carrera. Y era amiga de amigos. Sí. ¿no? Ajá. Yo no la conocía en persona. Se registró en nuestra plataforma, nos contó su situación, qué había pasado. Nosotros, que llevaba ya bastante tiempo sin conseguir chamba o encontrando cosas que no necesariamente se adecuaban a lo que ella estaba buscando, ¿no? Sí. Y era también interesante que esta chica tenía un perfil muy sólido.
O sea, el Sí. contenido era muy bueno de su CV, pero cuando tuvimos la asesoría de CV con ella, nos dimos cuenta que el formato era un desastre. O sea, usaban esos CVs para descargar Canva. en Rincón del Vago, en Canva, así, con Sí, estrellitas. No hagan eso, en verdad. nunca chicos. utilicen Canva para hacer un CV. Ujú. Eh, Y ya, pues la forma era, el formato era muy malo. Y se lo corregimos, ¿no? Usamos el CV de Harvard en ese momento. Y ya esa fue la primera asesoría que tuvimos de CV, ¿no? Sí, y luego, bueno, justo surgió este puesto, nosotros hicimos el match con la IA para ver si es que su perfil se alineaba, vimos que sí, y postulamos a la chica a este puesto de trabajo, obviamente con su permiso previamente. Luego de eso... Sí, yo terminó me entrando. acuerdo, yo me acuerdo que la empresa como que se demoraba un poquito en respondernos y nos decía, sí, estábamos en proceso, porque habían como que bastantes candidatos en ese proceso de selección. Ella nos iba contando, ¿no? No era la primera en actualizarnos. Sí, chicos, pasé de etapa. Luego, un día después la empresa nos contaba, ¿no? Pasé de etapa, pasé de etapa. Y estábamos en la universidad, estábamos coworkeando. Se la veía súper emocionada. Sí, o sea, sí, es que era... en estaba todas las alineada. partes del proceso. Sí, y justo, bueno, estábamos en la universidad, estábamos bajando como ya casi por salir del primer piso y en la salida nos la encontramos, ¿no? Y nos dice, oigan, ustedes son los de Practimatch, ¿no? Porque, bueno, yo no la conocíamos en persona. Esos mismos somos. Y nosotros como que sí, somos nosotros. Y nos dice, ah, mira, les cuento, o sea, bueno, yo soy tal persona y entré a la empresa de consultoría a la que me mandaron. O sea, me acaban de avisar hace unos 10 minutos. Sí, Muchas ahí, gracias. ahí en verdad. mismo. Y ese muchas gracias se sintió muy satisfactorio, la verdad. Sí. O sea, fue como lejos de a dónde pueda llegar la idea, el hecho de siquiera ayudar a una persona a conseguir su primer trabajo, ya se siente como un logro bastante alto, ¿no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, era profesor de matemáticas, daba clases particulares y, o sea, tuve como que esos recuerdos, como en Ratatouille, Gustav creo que se llamaba, el pata ese que calificaba los restaurantes, No, que se acordó de la... Antón Ego. Ah, ahí está, eso. Señor, ¿no? Excelente, gracias. Sí. Ya, el que recuerda, ¿no? Cómo era el ratatouille de su mamá. Así fue igualito cuando mis primeros alumnos que tenía cuando era profesor de matemáticas me decían, Víctor, pasé el curso, en verdad, eres lo máximo, todo. Y pucha, fue muy bonito, ¿no? Lo dijo con mucha emoción, me llegó al corazón y Sí. me inspiró a seguir haciendo, ¿no? Sí, en verdad, o sea, fue una experiencia, como les digo, bastante gratificante, lejos de la startup y del poder hacer esta plataforma y todo, ver que los primeros casos estaban entrando a las empresas y luego haciéndole seguimiento nos decían que ya pasando 3 meses, 6 meses, que realmente les gustó entrar ahí, que efectivamente habían hecho match con el puesto al que los habíamos enviado. O sea, nos hacía sentir que estábamos cumpliendo con el propósito con el cual iniciamos la startup, ¿no? Y fue parte de por qué iniciamos haciendo esto. Sí, de vez en cuando también nos llegan esos parrafazos que no es escribiéndole a Alex, sino escribiéndonos a nosotros, agradeciéndonos, ¿no? Víctor, muchas gracias. Gustavo, estaba desesperado y gracias a ustedes lo logré, ¿no? Y Sí. es muy, muy bonito, en verdad. Y personas que no conseguían trabajo de meses, o sea, Sí. nos llegó el caso de una persona que no conseguía trabajo en 9, 10 meses más o menos, y le conseguimos chamba en, Sí. ¿qué será? 3 semanas, más o menos. Sí, sí, sí. Sí. O sea, un montón de casos así. Y en verdad, o sea, claro, ese fue como que el primer caso que nos tocó de Ajá. la primera vez que vimos a una persona que ya había intentado por sus medios conseguir trabajo durante 9 meses más o menos y llegar a nosotros, tomar un par de asesorías, así un poco personalizado, conseguir su primer trabajo en cuestión de semanas. O sea, vimos que había un buen propósito detrás de lo que estábamos haciendo, ¿no? Y que podía efectivamente servirle a un montón de personas a insertarse en el mundo laboral. Sí, es bonito ayudar a las personas. Siempre Sí. que pueden, traten de hacerlo. Esa es un poco de la historia de Practimatch, o sea, de los primeros casos, de cómo lo creamos, qué es lo que hemos ido logrando hasta ahora y quizás contar un poco más a dónde apuntamos, ¿no? Ya no solamente nos dedicamos a machear estudiantes con puestos de práctica, sino también hace poco hemos empezado a cubrir puestos de analistas también, auxiliares, asistentes, todo lo que son egresados, porque
si bien conseguir tu primera práctica es difícil, nos dimos cuenta al egresar nosotros Sí. que quizás conseguir tu primera chamba también puede ser algo complicado, ¿no? Y por varios amigos de nuestra promoción que nos dijeron en su momento, oye, también conseguir chamba está difícil, ¿por qué no se expanden y hacen esto también, no? Entonces ahora también Practimatch se dedica a conectar egresados ya con puestos profesionales de trabajo. Sí. Y de hecho ahora creo que están siendo la mayoría inclusive, ¿verdad? Pues Sí. están llegando muchos puestos de egresados, más que de practicantes actualmente. Así que oportunidades hay para todos, realmente. Si se registran en practimatch.pe, ya estarían dentro y podríamos avisarles si es que nos llega un puesto que vaya de acuerdo a su perfil. Y no olviden de mencionar sus redes a la gente para que los puedan seguir tanto en Verdad. en TikTok, en Instagram, ahora en YouTube, porque se va a estrenar el canal con este episodio, para que la gente pueda conocer todo lo que hacen, el contenido digital también que hacen para promocionar la empresa y puedan seguirlos. Buenas. Sí, si quieres, o sea, quizás puedes salir ahí, Sí. ahí abajo. Animadito. Arroba Practimatch, principalmente. Sí, arroba Practimatch en LinkedIn, Instagram, TikTok. TikTok. Compartimos tips, experiencias, testimonios, videos graciosos también para los que le están Sí. pasando mal buscando trabajo. Y ahora hemos sacado este podcast para contarles un poco a nivel personal qué consejos les podríamos dar, ¿no? Sí. Y traer a personas especializadas en el campo para que les digan qué pueden hacer para mejorar sus perfiles, para que nos cuenten un poco también de las empresas en las que trabajan, a ver si ustedes también encuentran algo que les llama la atención y encuentran la información que les va a ayudar a decidir dónde les gustaría trabajar. Sí, eso es lo que estamos proponiendo nosotros para ustedes, pero realmente estamos abiertos a que nos digan qué les gustaría que hagamos, ¿no? Tal vez algo, traer a algún invitado en particular, algún tip en especial, un tema de conversación, o sea, díganlo en los comentarios y definitivamente lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué empresas les gustaría ver acá también? Sí, o sea, claro. acompañándonos. Ya hemos, como les digo, hemos trabajado ya con más de 200 empresas, entonces traer a una para que les cuente un poco más sobre cómo son sus procesos, Ujú. cómo podrían participar ustedes también. Y bueno, todas estas empresas trabajan con Practimatch, entonces está de más decirles que se registren y si quieren alguna asesoría personalizada, también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma. Sí, a ver, faltó YouTube, Apple Music, Spotify. No sé Probablemente si- va a ser Practimatch también. Sí, probablemente va a seguir Arroba siendo Practimatch. arroba Practimatch. Pero nada, creo que con eso podríamos cerrar este primer episodio que ha sido introductorio y ir contándoles más adelante lo que vamos haciendo. Sí, muy emocionado por lo que se viene. Vamos a ir aprendiendo también sobre cómo se hacen estos podcasts. Sí, no nos juzguen si, Es nuestra si ha salido primera mal, vez. porque es la primera vez que hacemos esto. Cualquier cosa es mi culpa. Cualquier cosa. Sí, pues chicos, en verdad, muchas gracias. Creo que nos estaríamos viendo en un próximo episodio. Chao.